¿Qué historia verdadera que has conocido ha sido la más aterradora? Bueno, sobre el tema de las historias relacionadas con demonios, soy ateo, pero esto es espeluznante. Mi tío es pastor de una iglesia en Oklahoma, y uno de sus amigos más cercanos es un ministro de jóvenes en una iglesia en un pueblo vecino. Tiene una esposa y una hija. Todos los sábados por la mañana, cuando su hija era más pequeña, alrededor de 5, 6 años, ella y su esposa se levantaban muy temprano y preparaban el desayuno. Una mañana, la hija vio encenderse la luz de la cocina desde su habitación y escuchó que se movían algunas ollas y sartenes. Y pensó: ¿por qué mi mamá está haciendo el desayuno sin mí? Así que se levantó y fue a revisar, pero eran alrededor de las 4 a.m. y no había nadie en la cocina y todas las luces estaban apagadas. Fue a la habitación de sus padres y preguntó: «Mami, ¿por qué intentaste comenzar el desayuno sin mí?». Su mamá pensó que había sido ella en la cocina haciendo ese ruido. Así que despertó a su esposo, el amigo de mi tío, pensando que había alguien en la casa. Agarró un viejo bate de béisbol de aluminio y entró en la casa oscura. Revisó la cocina y, además de algunas ollas y sartenes, nada parecía demasiado desordenado. Junto a la cocina hay una sala de lectura, con un sofá y una mecedora. Cuando entró allí, apenas podía distinguir la mecedora que se balanceaba rápidamente sin nadie sentado en ella. Saltó hacia atrás asustado y agarró una Biblia que estaba en el estante y gritó: «En el nombre de Jesús, sal de mi casa». Y la silla se detuvo al instante. Nada como eso volvió a suceder. No soy un creyente, pero, sin embargo, es una historia espeluznante. Mi hermana enseña el tercer grado en una escuela con muchos niños de bajos ingresos. Estas son sus historias. Una de sus alumnas, normalmente una muy buena alumna, de repente empezó a tener problemas para mantenerse despierta en clase. Preocupada, mi hermana se le acercó en el recreo y le preguntó qué le pasaba. Ella no diría. Mi hermana eventualmente lo mencionó con otra maestra. Esta mujer conocía a la familia un poco más personalmente. Le contó a mi hermana, le habían dicho. La niña en cuestión era bastante seria. Nunca inventaba historias raras para llamar la atención, nunca mentía sobre cosas estúpidas como otros niños de su edad. Pero esta niña, un día, comenzó a quejarse con su madre de que, todas las noches, una niña con el pelo sucio y las uñas sucias salía de su armario y jugaba con sus juguetes. Su madre la había estado molestando recientemente por no guardar sus juguetes por la noche, después de que los descubrió a la mañana siguiente. Pero esta joven insistió en que sí, y que la chica sucia de su armario los había vuelto a sacar. Cada noche, la puerta se abría lentamente, y la niña sucia salía con sus juguetes, y la estudiante de mi hermana se escondía debajo de sus sábanas y escuchaba. Eso ya me aterroriza, pero mi hermana escuchó una cosa más, que vino del padre de la niña. Una noche, la familia había llegado a casa después de ver una película después de la hora habitual de acostarse de la niña. Todos habían dicho buenas noches y se habían ido directamente a la cama. Poco después, la niña llamó a la puerta de sus padres, sollozando y temblando, y pidió dormir con ellos. Al parecer, cuando entró en su habitación y encendió la luz, encontró a la chica sucia dormida en su cama. Mi mamá me contó una historia sobre su primo Bobby. Bobby y su novia tuvieron un grave accidente automovilístico y su novia murió mientras él vivía. Después del accidente, tuvo un sueño recurrente en el que él y su novia estaban en lados opuestos de un río. Ella siempre gritaba e intentaba que cruzara a nado el río hacia ella, pero él se negaba. Una noche, se despertó y se despidió de todos en su familia y que nunca los volvería a ver.
Todos estaban muy confundidos y él explicó que había soñado que había cruzado el río. Él murió el día siguiente, en un accidente automovilístico. Y no, el accidente automovilístico no fue su culpa. Un día estaba buscando en los cajones de mi habitación y encontré una cinta de casete de Babar el elefante. Olvidé por completo que solía ver ese programa y escuchar la cinta. Lo abrí y había una cinta diferente titulada Año Nuevo. Busqué en mis cajones un reproductor de cintas y encontré uno, reproduje la cinta y escuché a mi abuelo cantando canciones en el Año Nuevo, diciendo que esta canción era para sus hermosas hijas. Le paso la cinta a mi madre y le digo que la encontré al azar en mi cajón. Mi mamá lo escucha y se pone a llorar y dice que mi abuelo murió ese mismo día. Me hace sentir como si estuviera cuidando de nosotros. Algunas veces, cuando era más joven, me despertaba completamente paralizado. Sentía la presencia de algún ser en la puerta, pero no podía moverme ni siquiera mirar en esa dirección. Estoy inmovilizado, congelado. Y algo, que puede que ni siquiera sea humano, me está mirando. Sin moverse, sin amenazar. Solo parado allí. Y mirándome congelada en mi propia cama. Es lo más antinatural y raro que me ha pasado. Desde entonces he aprendido que es un fenómeno algo común, pero estoy convencido de que así es como surgieron las historias de abducciones extraterrestres. Mi primo solía repartir pizza en el pueblo en el que crecimos. Un día fue a una casa que le pareció excepcionalmente extraña, jardín descuidado, montones de bicicletas oxidadas afuera. Entonces llama a la puerta y el tipo que abre le dice que entre mientras busca su billetera. Cuando mi primo entra, el hombre cierra la puerta detrás de él, la bloquea y dice, no te preocupes, no te cerraré. Luego camina hacia la trastienda. En este punto, mi primo nota que su casa está completamente decorada con payasos de circo. Papel pintado de payasos de circo, figuras de payasos de circo, cuadros de payasos de circo, estatuillas de payasos de circo. Se dirige hacia la puerta, pero antes de que pueda, el hombre regresa con su billetera. Él paga y le da a mi primo una propina de $15. Todo salió mejor de lo esperado. Probablemente va a ser enterrado. Pero aquí hay uno que me da escalofríos. No es demasiado espeluznante para aquellos que son esquivos. El abuelo de un amigo de la familia falleció y su abuela estaba en sus últimos días. Mientras tanto, la familia había contratado a un cuidador en el hogar para ella. Una noche, antes de irse a dormir, visitó a la abuela. Estaba sorprendida y en parte aterrorizada de ver a alguien de pie junto a la cama de su abuela. Era un hombre, en sus 20s, pelo peinado hacia atrás, camisa blanca, jeans azules, mangas enrolladas con cigarrillos en una manga. Sin embargo, miraba con adoración a la abuela, incluso con nostalgia. El cuidador salió asustado de la habitación. Llamó a 911 pensando que era un intruso y temiendo por su vida. El 911 respondió y la familia también fue alertada. Para no asustar a la abuela, no dijeron que había un intruso, sino una falsa alarma de incendio. El 911 dio el visto bueno y la familia acudió a hablar con el cuidador. Después de que dio la descripción, las caras de las crías se pusieron blancas. Corrieron a través de cajas de fotografías que han estado enterradas durante mucho tiempo. Finalmente sacaron uno. Era la abuela y su marido, esposo de unos 20 años. Jeans azules y una camisa blanca. Pelo peinado hacia atrás.
cigarrillos en una manga y dándole a su esposa la misma mirada amorosa. Esto le sucedió a miembros de mi familia hace un par de años. Mi bisabuela falleció y la casa que era de ella y de mi bisabuelo se la dieron a la familia. Mis primos se mudaron con su hijo después de varios años. El niño pequeño comenzó a jugar escaleras abajo y a hablar con un amigo imaginario mientras estaba allí. También miraba por la ventana de la puerta y exclamaba a sus padres, "Ahí está el tipo". Mis primos miraban pero no había nadie allí. Entonces, un día, su hijo vio una foto de mi bisabuelo, a quien nunca conoció, y les dijo que ese era el tipo. Poco después tuvieron una hija y un monitor de bebé en la habitación. Luego, durante la noche, escucharían hablar / cantar en voz baja de la voz de un hombre a través del monitor. Ahora he estado en esa casa y nunca tuve esa experiencia, pero parece que los niños están más en sintonía con ese tipo de cosas. Era muy joven cuando murió mi bisabuelo, pero escuché que era un gran hombre, desearía tener la oportunidad de hablar con él desde el otro lado. Estuve en la casa de mi exnovia el año pasado, estábamos sentados en su sofá con su hermana. Ambos de repente se cubrieron los ojos y yo los miré con una mirada confundida. Su hermana dijo, "No mires en la esquina de la habitación, ella está justo ahí". Por el rabillo del ojo vi algo en un vestido agachado en la esquina de la habitación. Cerré los ojos, y cuando la costa estuvo despejada, me fui de allí. Esta es una historia que me contó una chica de mi clase de química en mi primer año de secundaria. Un día, la niña estaba sentada en algún lugar de la casa, leyendo un libro. Oye a su hermanita riendo y riendo en otra habitación, fuera de la vista. Parece que solo está jugando con otro niño pequeño, pero la hermanita es la única persona de su edad en la casa. Cuando la niña que lee libros ve pasar a su hermanita, le pregunta, "¿Qué estabas haciendo ahí?". A lo que la hermanita responde, "Estaba jugando con Mary". Ella viene de una familia bastante rica. Es una casa grande y antigua, que ha tenido algunos incendios en el pasado. En uno de esos incendios murió una niña. La niña se llamaba María. No recuerdo nada de esto, pero mis muy cuerdos padres aún juran que es cierto 45 años después. Debería empezar diciendo que soy un gemelo idéntico. Cuando tenía 3 años vivíamos en Liverpool, Inglaterra. Aunque habían pasado 20 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad y el campo todavía estaban llenos de edificios derrumbados y quemados. Un verano estuvimos de vacaciones en una especie de camping junto al mar. Nos alojamos en una pequeña casa rodante con habitaciones pequeñas en cada extremo y un pequeño espacio común en el medio. Mi gemelo y yo teníamos un extremo y mis padres tenían el otro. Una noche, me desperté gritando y obviamente aterrorizado. Seguí gritando sobre la dama que estaba tratando de lastimarnos y describí, en lo que mis padres dicen que fue un detalle escalofriante, especialmente para un niño que nunca había visto una película o televisión, una mujer cubierta de sangre. Dije que tenía un hacha y que quería lastimarnos a todos. Cuando mis padres trataron de llevarme a su lado de la casa rodante, me volví loco y comencé a gritar llamando a mi gemelo, tratando de despertarlo para que la dama no lo atrapara. Estaba tan angustiado que la única forma en que mis padres podían calmarme era llevarnos a los dos gemelos a su cama. Pasé toda la noche temblando y mirando la puerta del dormitorio. A la mañana siguiente, mi papá fue a la tienda del campamento a comprar cigarrillos. Mientras estaba allí, entabló una conversación con el tendero sobre los terrenos y demás. Habiendo notado los contornos de un gran cimiento en la hierba,
preguntó si había sido bombardeado durante la guerra. El dueño de la tienda dijo, no, fue un incendio que destruyó el edificio después del asesinato de la propietaria que, habiendo sido apuñalada por su esposo, lo hizo pedazos con un hacha antes de sucumbir.